autoestima era el conjunto, era nuestra historia de vida, todo el bagaje que tenemos, esa mochila con la cual estamos transitando la vida. Entonces, ¿de qué manera percibimos la realidad con la cual transitamos, cómo la vivenciamos y cómo nos percibimos a nosotros mismos? Ujú. Exactamente, exactamente. Si bien, digamos, la autoestima tiene que ver con pensamientos y demás, tal vez la autoestima la podemos localizar a nivel psicológico con las emociones, ¿sí? Es decir, con aquella reacción que se genera frente a un estímulo, ¿no? El estímulo obviamente puede ser externo, ¿sí? Es decir, el mundo exterior, un otro que me dice algo y yo reacciono frente a eso. Qué linda que estás hoy, o qué lindo que estás hoy. Y la autoestima, ¿qué hace? Reacciona, ¿sí? O se pone contenta, o se pone triste, o se pone melancólico. Entonces, la autoestima reacciona, es como, digamos, reacción automática al estímulo. Ahora, el estímulo puede provenir del mundo interior, del mundo interno, de la fantasía de uno, ¿no? O de los recuerdos que uno tiene. Entonces, uno puede llegar a ponerse triste por algo que pensó, ¿sí? O por algo que recordó, o se puede poner alegre por algo que pensó, por algo que recordó. La autoestima reacciona con emociones, ¿sí? Ponerse en movimiento, pone en marcha algo de la personalidad. Entonces la autoestima la podemos pensar desde ese lugar, desde la parte más afectiva, más reaccionaria que tenemos los seres humanos. Esto de acción-reacción, bueno, aparece un estímulo que puede ser externo, como decíamos antes, de los otros, o puede ser algo interno el estímulo, ¿sí? Entonces uno ve que la persona se pone triste sin que aparentemente haya pasado algo, pero probablemente ese estímulo haya provenido del mundo interior, de su fantasía o de sus recuerdos, o de pensamientos, ¿no? Que a veces detonan emociones. Mientras la autovaloración que hablábamos la otra vez, o el autorrespeto, tiene que ver más con el lado valorativo, moral, ¿sí? Más de los ideales de uno. Entonces uno se propone cómo quisiera verme yo el día de mañana y en función de eso hago la comparativa entre quién soy, ¿sí? Y lo que me gustaría ser, ¿no? Y pensábamos el autorrespeto con esta posibilidad de prestar atención, de respetar, ¿no? De encontrarse a uno mismo, de prestar atención no solamente a la afuera, de respetar a los otros, sino respetar aquello que sentimos, que pensamos, que valoramos, y en función de eso hacer una visión también más realista de quién es uno, ¿no? Entonces creo que podemos pensarlos en distintos planos, uno más emocional, otro más valorativo, moral, y el autoconcepto, como decías vos, tiene que ver más con lo cognitivo, es decir, con los pensamientos. Te doy la palabra porque te veo que estás queriendo No, 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 ahí aportar. no solo quería aportar, también antes vamos a saludar a Marcela que nos dice hola Aria Natalia, hola Hola, Natalia. Marcela hola nos a mira todos y todas. siempre. No, así porque no me quería olvidar de saludar. También está Lorena, que hoy me dijo que iba a terminar antes de dar clase para escucharnos, por eso no quería dejar de saludarles Bueno, y agradecer el tiempo que se hacen para escucharnos y para compartir este espacio con nosotros y nosotros también. Si quieren compartir algo, vamos escuchándolos también. Eh, la síntesis que vos hiciste estaba muy rica para acá, una vez más, ingresar el término de autoaceptación, ujú, porque justamente a partir de toda esa valoración de las emociones, es cómo percibimos y cómo nos percibimos. Entonces, por ejemplo, se me ocurría lo siguiente, cuando nuestra autoconcepto es de determinada manera, nuestra percepción de la realidad a veces una insignificancia, y voy a dar un ejemplo coloquial, cuando a veces nos encontramos con alguien en la calle y nos dice, ¿cómo engordaste? Y te arruinó el día. la Para muchos, autoestima. La para muchos, autoestima reacciona ahí, ¿sí? ¿Qué es ahí, la diferencia? muy bien, no, perdón. Entonces ahí es donde, como vos decís, la valoración tiene una impronta importantísima, la reacción que yo tengo ante eso, o la no reacción que tengo ante algo que Ujú. puede ser para una persona muy significativa y para el otro no,
Listo, es un comentario de una persona nada más. Por Ujú, eso es importantísima dentro de la autoestima fortalecer todos estos pilares que la conforman, porque no va por ahí solita, va acompañada de todos estos pilares que necesitan también ser fortalecidos y trabajados para poder tener una percepción y una adaptación activa a la realidad real, que nos lleve también a aceptar desde un lugar, porque a veces me parece que la palabra aceptación queda como una cuestión de sumisión, de decir, bueno, está bien, es así, no lo... Y en cambio me parece importante sumar el concepto de resignación. Una cosa a veces ujú. es aceptar, aceptarme con amorosidad, aceptar las limitaciones, aceptar las capacidades de uno, aceptarlas con amor. Y otra cosa es la resignación, porque cuando uno resigna y se resigna, no avanza, no hay movilidad posible. Cambio, cuando yo acepto, estoy dando la posibilidad de abrir otras puertas, de ver por otro lugar donde puedo transitar, otra mirada que le puedo dar. En cambio, la Ujú. resignación me deja congelado en un lugar, no me deja avanzar. Sí, a partir de la resignación tampoco te propones ningún proyecto nuevo, no te pones una meta futuro, como decís vos, quedas un poco estancado y no solamente estancado, sino quedas en este lugar medio como de autoculparte, ¿no? Y de autocastigarte porque vos no pudiste, porque, bueno, la situación no te lo permitió, porque, bueno, miles de excusas que uno pueda llegar a tener. Creo que es interesante ver estos tres conceptos que nosotros trabajamos: la autoestima, la autovaloración o autorrespeto y el autoconcepto como partes de la personalidad, como distintos planos de la personalidad. Uno en el plano emocional, la autoestima, que dijimos no es estable, es bastante inestable porque la emoción tiene que ver con a veces, ¿no? Estos movimientos que se generan de tensión y de distensión, placer y displacer, ¿no? Que uno va viviendo en función de distintos estímulos, ¿no? Entonces, la autoestima desde la parte más emocional. El autorrespeto ya es más algo valorativo, moral, espiritual, podemos pensar ahí, es decir, bueno, ¿qué valores van a regir mi vida? El valor de la solidaridad, el valor del respeto al otro, de la aceptación, bueno, de la libertad, bueno, qué valores nos mueven, qué ideales, ¿no? Van a construir nuestra personalidad. Y el autoconcepto en realidad es la parte ya más cognitiva de los pensamientos, es decir, es la opinión que yo tengo sobre mí mismo o mí misma. Puede ser realista o no. Hay personas que tienen, digamos, cierta discordancia entre lo que son y lo que piensan que son, para bien o para mal, ¿no? Y encontramos distintos casos de personas muy brillantes que no se creen brillantes, se creen menos, o personas que en realidad no alcanzan con expectativas o con determinadas y se creen mucho más. Entonces aparecen incongruencias entre lo que es el autoconcepto, ¿no? Y ese yo ideal del futuro, aquello que quisiera ser uno. Entonces podemos estar o bien infravalorándonos o bien sobrevalorándonos. Y en cualquiera de los dos casos tendríamos una distorsión de nuestro autoconcepto. Y creo que eso también uno lo puede ir construyendo y modificando. Es mucho más fácil modificar el autoconcepto que la autoestima. ¿Sí? Porque la autoestima tiene que ver con las emociones y con el núcleo energético de uno. Hay emociones que nos rigen, que nos dominan, ¿no? Y que nos dan vuelta, ¿no? O bien la ansiedad, o bien es como que, digamos, nuestro psiquismo vuelca para algún lado siempre, o bien para la parte más melancólica o parte más, ¿no? Entonces hay algo que ya es parte de nuestra esencia, pero el autoconcepto no es parte de nuestra esencia, es decir, que nosotros lo construimos con la educación, ¿sí? La autoestima son las emociones y mucho es heredado, si bien la podemos ir trabajando y demás, pero digamos, es más difícil de modificar la autoestima que el autoconcepto, porque el autoconcepto, donde decía recién, son las apreciaciones que uno tiene sobre uno, y eso lo podemos ir trabajando a partir de la palabra.
¿sí? Las emociones a veces no tienen palabras, es difícil transmitirlas en palabra, por eso la autoestima es difícil ver, ¿no? De cómo uno sociabilizarla hacia el otro. Ahora, el autoconcepto es más fácil. Yo soy una persona terca, por ejemplo, bueno, que no me rindo fácilmente, que bueno, que a veces cuando no me salen los planes me frustro, bueno, que me gusta estar con mi familia. Entonces, estos son autoconceptos, ¿sí? Son cosas que yo puedo poner en palabra. Es decir, yo me puedo definir en palabras y esto puede modificarse, ¿sí? Porque son esquemas mentales que se pueden trabajar. Obviamente que las emociones también, si uno se nuclea o se centra en la autoestima, pero lleva mucho más tiempo, por ejemplo, mejorar la autoestima que el autoconcepto. No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente. Y me lleva a hablar de la distorsión que tenemos, ¿no? A veces de infravalorar, ¿no? Porque esta distorsión que a veces que tenemos de alguna manera, hablo de la nuestra edad en general, eh, necesita de un equilibrio, de respuestas a veces tenemos, pero como vos bien decís, aquellos que todo el tiempo pareciera que se sienten y se autoperciben como personas que hacen todo mal, se Ujú, autoperciben porque el otro a veces no lo percibe así de ellos, y tenemos la persona que cree que es un ser de luz venido a este mundo para recibir todo del otro y que todo lo que dice y hace tiene una perfectibilidad imposible de contradecir, y ahí ingresaría el quién soy yo, ¿no? Porque ujú, esa autopercepción, ese autoconcepto, lleva a una pregunta de quién soy yo como una de las preguntas existenciales, porque todos en algún momento de la vida nos preguntamos quiénes somos. ujú, Porque muchas veces estas personas que se autoperciben de una manera o de la otra, eh, están pasando por una crisis existencial, están pasando por un momento o estamos pasando o hemos pasado por ese momento que nos paramos frente al espejo y no nos reconocemos, no nos reconocemos en las acciones, no nos reconocemos en lo que hacemos a diario, en el momento en que digo, bueno, a veces suele hasta suceder eh, que vas caminando, te mirás en una vidriera tu reflejo y decís, esa persona no soy yo, no, ujú, no me identifico con esa persona. Y ahí es donde es importante empezar a trabajar y, y saber que no es malo atravesar una crisis existencial, de decir quién soy yo, qué quiero hacer yo, y qué quiero ser yo, qué, qué quiero mostrar, qué quiero mostrarme y cómo quiero transitar la vida. Porque el buscar las respuestas a esta pregunta me hace poder saber quién soy yo, qué quiero ser, y también me da la posibilidad, cuando estas preguntas empiezan a aparecerme cuando me miro mi autorreflejo, nos hacen movilizarnos y decir, ah, bueno, tal vez en este lugar donde me sentía tan cómodo no era así, tal vez esto que me estaba haciendo ruido no por algo era. Y acá es donde es importante la diferencia conceptual que vos estabas haciendo y que el autoconcepto y la autopercepción, lo repito porque son palabras que es interesante apropiarnos para poder modificar determinados hábitos o cuestiones que a veces no nos hacen bien. ujú, exactamente. Vos mencionabas, bueno, las crisis, bueno, la crisis de la mitad de la vida, pero también existen otras crisis a lo largo de la vida, por ejemplo, la adolescencia, y creo que en la adolescencia es fundamental donde se forja este autoconcepto, ¿no? Obviamente que sigue el tema del autorrespeto y la autoestima, pero el autoconcepto, que es la imagen que uno tiene de sí mismo, es decir, la autoimagen, se va forjando con, digamos, las imágenes de los otros, con la identificación
con los grupos etarios, digamos, distintas tribus urbanas que van, digamos, pululando los adolescentes, con las instituciones en sí, ¿no? Porque las instituciones son dadoras de identidad también, el club, la escuela, la iglesia, la familia, bueno, todas las instituciones que se ponen en funcionamiento y por las cuales atravesamos todos los seres humanos, nos van otorgando pedazos de identidad, ¿no? Y con esos pedacitos de identidad uno va construyendo el autoconcepto. Hay un autor que es Roger, que es un psicólogo, pues, era psicólogo humanista, muy, digamos, es como emblemático hito de lo que es el humanismo. Consideraba que el autoconcepto estaba forjado por tres pilares fundamentales. Uno era la autoestima, del cual ya hablamos nosotros antes, ¿no? Y otro era, digamos, la imagen que uno tiene de sí, es decir, cómo te ves, ¿sí? Que muchas veces esa imagen que uno tiene de sí no solamente está construida por las acciones que uno hace, sino por el cuerpo de uno también. A veces el cuerpo, digamos, va dejando una impronta, una imagen mental también, obviamente se va modificando, y cuando ese cambio, digamos, cuando ese cuerpo cambia rápidamente, ¿no? Esta imagen a veces no condice, entonces hay que reestructurarla. Entonces es importante también esta extensión que tiene el cuerpo y cómo asciende al psiquismo, dejando también una impronta, ¿no? de la autopercepción del cuerpo que tenemos, que a veces está distorsionada en caso de patologías de la alimentación y demás, donde hombres o mujeres no se perciben adecuadamente ese cuerpo, sino que transforman esta imagen mental que tiene uno sobre lo que es el cuerpo y su extensión y sus dimensiones. La imagen de sí, entonces, cómo te ves, es una de las cuestiones que hace al autoconcepto. La autoestima, es decir, cuánto me gusto yo, cuánto me valoro yo, cuánto me quiero, cuánto apego tengo sobre mi persona. También hay otros autores acerca de la teoría del apego que es muy interesante, pero no vamos a meter acá. Y otro es este yo ideal que hablábamos antes, que tiene que ver con el autorrespeto, la autovaloración. Es decir, que este autor conjuga bajo el autoconcepto los otros dos conceptos que vimos anteriormente en cuanto a lo emocional, ¿no? Y lo valorativo. Y como te decía antes, este autoconcepto no siempre coincide con la realidad. La realidad que Y, percibimos, que a veces no es la... Vos decís algo importantísimo esto, porque es para decir, a ver, lo tengo que entender y a veces mi percepción de la realidad no es la real, valga la redundancia de palabras. A veces esa percepción, porque no me estoy tratando con amorosidad. No, ya que trajiste a Roger, voy a citarlo a Roger. No soy empático conmigo mismo, soy más empático con el otro que conmigo. Yo me doy todo el tiempo. No tengo una aceptación incondicional conmigo. Eh, Trato y intento una imagen desdibujada para el otro de ser así y conmigo no soy así. Y es importantísimo. Yo siempre digo, hay que aprender a ser empático y no simpático, porque cuando somos simpáticos es ese momento donde nuestra percepción de la realidad se desdibuja y lo que transmito no es acorde mi hacer con mi decir, y esa que estoy queriendo interpretar con mi cuerpo y con mi hacer, y sobre todo en la manera de comunicarme con el otro, porque yo comunico con todo, comunico con la palabra, comunico con mi cuerpo y comunico con las acciones. Por eso a veces, y comunicamos con nuestra autoestima también. Vos sabés que personas con alta estima sobre sí probablemente convoquen a los demás, ¿no? Sean como una trampa de atrapar miradas, ¿no? Porque vos decís, la ves a la persona que puede, que tiene confianza en sí mismo y en sí misma y convoca a los otros, es decir, que son más asertivos a nivel social, las personas que tienen una buena estima de sí, un autorrespeto y demás. Esto que a veces decimos, bueno, si no te querés vos, no podés querer al otro, pero en realidad a veces quererse a uno hace que los otros nos quieran también, no sé si me explico, es como que convoca
al afecto también. Cuando uno se quiere, ya automáticamente los otros vienen a respetarnos o a querernos. Este, Porque el otro lo se da ese percibe, juego. porque el otro Exactamente. percibe eso, y percibe que no es una postura ficticia, que esa imagen que yo proyecto es la imagen real de mí, que no trato de ser simpático, eso es lo que quería decir y continuaste muy bien la idea vos. Lo que estoy diciendo es coherente conmigo, no trato de ser alguien quien no soy. Marcela nos Ujú. dice, a mí me pasa que soy fuerte y me cuesta cuando me siento débil, aunque también soy muy sensible. A veces eh, queremos ser fuertes porque a veces para sostener a otros, a veces en nuestro rol maternal, en nuestro rol de adulto como docentes, en los distintos roles que cumplimos como adultos, eh, sentimos que no podemos mostrar debilidad y a veces también es necesario que mostremos que somos débiles, porque el otro necesita percibirnos tal cual somos. Eh, Exacto, tenemos que y también cuando uno muestra esta cuestión de que no todo lo puedo, le permite al otro venir a ofrecer la ayuda también, ¿no? Porque si uno se muestra tal vez, ¿no? Poderoso, inquebrantable, probablemente no deje a que el otro ingrese ahí. Entonces, bueno, también reconocer, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿no? En distintos lugares y bueno, todos tenemos esa falta, algo que no podemos, ¿no? Porque todo no lo podemos, no, ese yo ideal ha quedado en un pasado, ¿sí? Este bebé que era su majestad el bebé, todo perfecto, ya no lo somos, la vida nos ha marcado por distintos lugares y ahora buscamos ese ideal del yo, ya no el yo ideal del pasado, sino un ideal del yo que está en el futuro, que nos hace caminar. Pero en ese camino, ¿no? Uno también tiene que ir mostrando qué podemos y qué no podemos, y como decías vos antes, aceptar, ¿no? Aceptar esa aceptación incondicional de quién es uno, ¿no? De lo que se pueda modificar, se podrá modificar, obviamente aquello que nos genere malestar y no nos permita soportar la vida, lo modificaremos, y aquello con lo que podamos vivir, bueno, también aceptar nuestras fallas, nuestros errores, nuestros agujeros, ¿no? Que saber que no lo podemos todo, y digamos, ese permiso que uno se da de decir, bueno, hasta acá puedo, hasta acá quiero, o hasta esto no lo quiero, también da lugar a que el otro intervenga en nuestras vidas y colabore ahí en lo que también, ¿no? En estas cuestiones que uno no puede, ¿no? Y ahí es donde se inventa el amor, ¿no? Que decíamos, el otro viene a darnos lo que a nosotros nos falta. Bueno, ahí se construye esta maravillosa cuestión del amor, que también Nancy en un momento lo hablaba con relación a los domingos. Creo que el vacío del domingo se llena con amor, amor familiar, amor de pareja, bueno, amor hacia una profesión, amor hacia un hobby, ¿no? Creo que ahí el amor empieza, digamos, a inventar algo donde no podemos, ¿no? Y Marcela dice, porque soy muy sensible. Lo que vos decías está bueno, porque si nosotros mostramos que somos sensibles, también estamos mostrando nuestro límite cuál es. Porque si nosotros no mostramos esa sensibilidad, esa manera que tenemos de percibir lo que el otro nos dice, lo que el otro hace, a veces los límites se desdibujan. Entonces yo al mostrar que eso sí, eso que al otro no le molesta, a mí sí me molesta. Eso que para el otro no es importante, para mí sí es importante. Y acá sigo con el amor, lo que vos decías, mi mirada amorosa hacia el otro, mi mirada amorosa hacia mí. Yo no tengo ganas que el otro me perciba de esa manera. Soy así, de esta manera, y te lo estoy diciendo para que vos sepas cómo comunicarte conmigo y que no Uh -huh. percibas, no tengas una mirada errónea hacia lo que soy, porque pues, seguramente ahí la comunicación no va a ser la adecuada, ni va a ser una comunicación eficaz que a mí me sirva ni le sirva al otro tampoco. Ujú, exactamente, exactamente. Y además, como cuando uno acepta digamos, que tiene debilidades, que se puede equivocar, que hay lugar para el error desde el lugar constructivo,
y no del error como hay que algo que eliminarlo, desaparecerlo porque es desviado, porque está mal. Cuando uno no cuando tomas el error o la equivocación, no en términos morales de bueno o malo, de malo, sino en términos, ¿no?, de proyección y de construcción, uno es más tolerante con los demás también, ¿sí? Cuando uno puede aceptar que puede no salir algo y perdonarse por la equivocación que uno tuvo, probablemente uno logre más tolerancia con los otros también. Entonces, y cuando uno a veces es tolerante con los otros también debería practicar consigo mismo esta manera, ¿no?, de dirigirse hacia la persona de uno. Es lo que decíamos en el vivo anterior con relación al autorrespeto. Porque el respeto solamente es hacia la afuera, ¿no? En esta cultura, ¿no? Tenés que respetar a tus mayores, tenés que respetar a tu padre, tenés que respetar a los maestros. Y en ningún momento de la cultura, ¿no?, aparece el yo. Tenés que respetarte a vos mismo. Es decir, si no querés darle un beso o si no querés esto, tenés que decir que no. Bueno, creo que algo se está cambiando con relación al autorrespeto, pero creo que es fundamental seguir cultivándolo y hacerlo cultura, ¿no? Que creo que es interesante lo que trabajamos la vez anterior. Estos valores, ¿no?, que están dirigidos hacia las figuras de autoridad, también dirigirlos, ¿no?, hacia la persona de uno. Y ahí uno, digamos, entra en una relación más pareja, digamos, y digamos, se acepta también como digno de ese trato, ¿no? O sea que no hay diferencias ahí, los dos somos seres humanos y los dos merecemos el mismo trato. Entonces, así como uno trata a los demás, a veces con esa compasión, cuando el niño se cae, se lastima, bueno, a veces esa misma compasión la tenemos que tener con nosotros cuando tropezamos en la vida también, a manera metafórica, ¿no? Que a veces uno se termina autocastigando y, bueno, generando un autoconcepto distorsionado de uno por un error o por una equivocación, por algo que dijo que no debería haber dicho. Bueno, a veces ocurren estas cosas y, bueno, aceptarlas también, tratar de modificarlas, obviamente si son disfuncionales a nuestra vida y nos hacen sentir mal, pero bueno, también aceptar estos agujeros que uno tiene, ¿no? Esto de que no puede ser perfecto. Creo que es el valor, otro de los valores que habría que cultivar, ¿no? Tal vez no ser exitoso, ¿no? O sea, o tener mucho dinero, o ser perfecto, ¿no? Tanto físicamente como moralmente, como... Bueno, a veces no tenemos fallas físicas, fallas emocionales, o yo digo fallas. Bueno, somos naturales y tenemos estas cuestiones de no perfección. La perfección creo que no existe en cuanto a lo humano. Estás un poquito cerca del cierre respondiendo de alguna manera a la pregunta que disparábamos en este vivo, que era ¿quién soy yo? Porque Mm. responder esta pregunta implica, entre otras cosas, enfrentarnos a esa tensión entre lo que creemos ser y lo que queremos ser. Y porque es imposible valorarse a uno mismo sin compararse con una versión del yo ideal, con todo aquello que nos gustaría ser. Entonces, trabajar en la autoestima como en un potencial para poder desplegar nuestras potencialidades, ver nuestras capacidades, para poder enfrentar sin miedo y poder responder esta pregunta y poder ir atravesando estas crisis existenciales que a veces son más pequeñitas, a veces son un poquito más grandes, pero siempre que lo que nos hace es movilizarnos hacia el descubrimiento de nuestra persona, nos da herramientas para poder transitar las distintas situaciones con las que nos enfrenta la vida bien equipados, con Ujú. herramientas para poder, cada crisis que uno va transitando, cuanto más adultos somos, cuanto más edad vamos teniendo un poquito más de experiencia en estas crisis, porque vamos, cada una nos vamos llevando un bagaje de, de herramientas que nos permiten ir desarmando y volviendo a armar, ¿no es así? Exactamente, sí, sí, bueno, ya creo que la palabra crisis, ¿no? En su etimología tiene esta cuestión, ¿no? De generar una oportunidad también, de oportunidad
de cambiar, de reconstruirse, ¿no? De deconstruir, si se quiere, desmontar ese autoconcepto, esa autoestima o esa autovaloración que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y ver si son funcionales para nuestra vida, si uno está conforme con esta visión que tiene de uno mismo, con esta estima que tenemos o con los valores que profesamos. Y en función de eso, bueno, la crisis nos da esa oportunidad de cambio, ¿no? Ese movimiento en la estructura que uno a veces por inercia mantiene en el tiempo. ¿Y por qué? Y no cambiamos. ¿Por qué? Y porque ya hace tiempo que estamos así, ¿para qué vamos a cambiar? Y viene la crisis y la crisis te mueve. Te mueve esto que decís vos, ¿no? A generar un cambio, a replantearse, muchas veces a hacer una mirada retrospectiva, en otros casos una mirada prospectiva, ¿no? Entonces, pero nunca no nos centramos en el presente, siempre estamos o en el pasado o en el futuro. Bueno, creo que tal vez la crisis implicaría un poco centrarse en el hoy, sobre todo de estas terapias más humanistas, ¿no? De focalizarse en aquellas necesidades o en satisfacer aquellas necesidades que nos permitirían tal vez lograr nuestra autorrealización, ¿no? Es decir, bueno, lograr, si se quiere, ¿no? Y entre comillas, una plenitud, una felicidad, ¿no? Vamos a poner esa palabra, bueno, una satisfacción. Bueno, ver qué cuestiones a uno lo motivan y, bueno, ir por ese lugar. Y como dice Marcela, ella, Clara, decía débil por momentos de tristeza, desde hace un tiempo me los permito. Claro, para eso, a partir de la crisis podemos permitirnos y saber que justamente por ser seres humanos, tenemos esa capacidad de sentir tristeza y que está bien sentirla y que hay que validarse a uno mismo sintiéndola. Y permitirse es validarse a uno y te permite ir también afrontando las distintas situaciones diciendo, hoy me siento triste, hoy estoy de esta manera, como al día siguiente también validando, ojo, también validando los momentos de felicidad, porque también Ujú. encontramos en muchos casos, hablábamos de las personas que se eh, infra, infradotan su autoestima, pero también está aquellas personas de las que se ubican siempre en un lugar de tristeza o en el de felicidad constante, que tampoco son lugares válidos para atravesar, porque uno no puede vivir constantemente siendo feliz o tampoco puede vivir constantemente en una situación de tristeza. En algún momento tiene que salir de ese lugar. Y con estas Ujú. herramientas que estamos hablando, donde uno puede ir descubriendo esto. Por supuesto, cuando uno atraviesa determinadas situaciones, eh, van a durar un poquito más poder atravesar esos momentos de tristeza, momentos que no, pero tampoco es real esas personas que a veces tratan de mostrar que todo el tiempo son re felices y vos decís, yo no puedo ser feliz todo el tiempo y aquel sí lo es. Ujú. Bueno, yo creo que, digamos, esto, digamos, está, si lo ponemos dentro de los constructos teóricos que venimos trabajando, son personas que se rigen por la autoestima, es decir, por la emoción, por la reacción que genera este estímulo en ellos, ¿no? Entonces, la autoestima es inestable porque tiene que ver con las emociones. Entonces, si nos paramos desde la autoestima, probablemente o estemos a veces muy arriba o a veces muy abajo. Ahora, si nos centramos más en el autoconcepto, que es esta opinión, estas creencias, estas ideas que uno tiene sobre uno mismo, probablemente un autoconcepto positivo acerca de nuestro yo, nos permita, digamos, adaptarnos mejor al ambiente psicosocial, ¿sí? Ser más realistas con uno, decir, bueno, ¿dónde puedo, dónde no puedo? Tener confianza más en las posibilidades que uno tiene y el poder manifestarlas hacia el mundo exterior. Un autoconcepto positivo va a prevenir probablemente la aparición de estas inestabilidades emocionales, ¿no? De estas ciclotimias o ese vuelco más a la melancolía o vuelco más a la elación y a la alegría. Y nos va a permitir más tener una estabilidad que siempre es, digamos, es irregular, pero mantenerse dentro, digamos, dentro de cierta franja, ¿no? Y obviamente nos va a permitir la adaptación, como decías vos, activa a la realidad,
y a las situaciones que nos ofrezca el mundo, el tener un autoconcepto positivo. Ahora el tema es cómo trabajarlo. Bueno, habíamos dicho, si la autoestima tiene que ver con las emociones, la autovaloración tiene que ver con la moral, con la parte espiritual, ¿no? Que se cultiva en otros espacios, también, bueno, uno puede trabajar eso en terapia, obviamente. Este autoconcepto es, digamos, es uno de los constructos que abarcaría los pensamientos. Entonces, ¿cómo cambiar el autoconcepto? Bueno, mejorando nuestros hábitos en cuanto, digamos, a cogniciones, a pensamientos, a esquemas que trabajamos, al diálogo que a veces uno establece con uno mismo, ¿no? La otra vez decíamos, bueno, de estos más de 60.000 pensamientos que nos azotan por día, muchos tienen que ver con nuestras potencialidades o nuestras debilidades. Podré, no podré, lo hago ahora, no lo hago, me animo, no me animo, que les digo, no le digo. Y están todos en autorreferencia. Entonces, mejorar, ¿no?, en nuestro sistema de creencias, mejorar nuestros hábitos de pensamiento y apuntar a cambiar el diálogo que uno tiene con uno mismo, ¿no? Tratando de filtrarlo de emociones, ser lo más objetivo que se puedan, que es una ironía ser objetivo con uno mismo. Pero tratar, digamos, de ver si digamos, la autoimagen que uno tiene coincide, ¿no?, con el autoconcepto, coincide con la autoestima y tratar de ir deslindando ahí las distintas partes de la personalidad y lograr un acercamiento a la realidad lo más que se pueda, ¿no? Creo que es fundamental trabajar el tema de los autoconceptos que tiene que ver con nuestros pensamientos. Y todo esto que vos estás diciendo es lo que nos permite responder esta pregunta existencial que generó este vivo: ¿quién soy yo? Porque es responder, ir recorriendo esto que vos también tan bien explicaste, nos permite responder esta pregunta que cuando no encontramos la manera, no le encontramos la vuelta, se puede convertir en un obstáculo. En cambio, cuando le encontramos esa vuelta, encontramos la manera en que podemos ir respondiendo a estas crisis, distintas crisis que atravesamos en distintas etapas de nuestra vida, vamos a poder responder las preguntas, vamos a crecer como personas, vamos a potenciar nuestras capacidades, vamos a ver todo lo bueno que tenemos y con lo que no nos parece tan bueno de nosotros trabajarlo, mejorarlo. Y de esa manera, como muy bien dijiste vos, y tengo que cerrar porque el tiempo se nos está terminando, la manera que nos autopercibimos nosotros, la manera que nosotros tenemos y vamos armando nuestro autoconcepto, va a ser la manera que el otro nos mire, que el otro nos trate, y va a ser la manera que nos comunicamos en el mundo, con nuestras familias, en un ámbito laboral, y seguramente, si esa crisis existencial es en un momento de tristeza, vamos a lograr de una manera más eficaz, más pertinente y con más herramientas poder encontrar el camino de salida. Y a veces estas crisis las atravesamos, no tienen por qué ser con una gran tristeza, puede ser simplemente en algún momento que algo no nos está saliendo bien, que algo no nos gusta como es, nos va a dar también las herramientas para mejorarlo y para hacerlo de otra manera tal vez. Quiero agradecer, quiero saludar porque se nos va a terminar el tiempo y no me Sí, sí, gusta nada saludemos, saludar. saludemos a todos los que entraron, a todas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias Isabel, gracias a los que aportaron. Estamos pensando con Natalia que vamos a hacer un vivo donde todos puedan participar más, puedan hacernos más Sí, preguntas. sí. En breve lo vamos a hacer sin tanto concepto y donde podamos más participar e interactuar. Gracias Pablito Greco. Gracias, gracias a todos los que nos acompañan, a los que nos ven luego en diferido, porque por supuesto este es un horario en el que a veces está la familia reunida para cenar, en el que algunos están terminando de trabajar, en el que algunos están simplemente viviendo sus propias vidas como todos lo tienen que hacer. Natalia, te agradezco muchísimo esta compañía y este momento que compartimos. Y nos vemos el próximo lunes a las 20 horas. Va a ser feriado, pero seguramente vamos a estar en el vivo igual, acompañando otro lunes. Que tengan una muy buena semana a todos.
Marcela, muchísimas gracias por tu aporte y por acompañarnos y por estar. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Bueno, gracias por invitarme. Un saludo a todos y a todas.